Federico el Grande y la Guerra de los 7 Años. Uno de los personajes más importantes de la historia, sobre todo en lo relativo a Alemania, es el rey Federico II, conocido como Federico el Grande de Prusia. Rey efectivamente de esta nación, es precisamente este monarca el que representa a este canal, por si no lo sabían, y también de donde viene el nombre de Sanssouci. Pues Federico el Grande no solo era un general notable, un militar como pocos, siendo admirado por el mismo Napoleón, por sus brillantes estrategias militares que lograron vencer en la mayoría de sus batallas, suscitadas entre los años de 1756 a 1763, en la conocida como la Guerra de los 7 Años. Federico también sería reconocido como un estadista notable y progresista que llevó a Prusia a convertirse en un estado de primer nivel, y en una de las naciones más progresistas y desarrolladas de Europa. También era un filósofo notable y amante de las artes y del pensamiento, recibiendo en su palacio favorito, el Palacio de Sanssouci, a varios filósofos y artistas de la talla de Voltaire, de Bach. Sanssouci era el palacio del arte, de la filosofía, del pensamiento y de la reflexión, en donde el rey llegaba a descansar de la vida ajetreada de la corte y del campo de batalla, disfrutando de la compañía de personalidades en estos ámbitos, quienes entretenían al rey y con quienes el rey disfrutaba de conversaciones profundas. O haciendo arte, pues Federico el Grande también sabía tocar instrumentos musicales, su preferido era la flauta, encargándole a Bach una composición emergida de una composición propia que al rey se le había ocurrido una vez practicando con este instrumento. La composición de la que hablo se le puso como título Ofrenda musical. Tanto amaba este palacio que su última voluntad era ser enterrado en su palacio de Sanssouci, el cual significa literalmente del francés, sin preocupaciones, sans, sin, souci, preocupaciones. Federico, por lo tanto, representa al rey ilustrado, al despotismo ilustrado, puesto que era muy aficionado a los filósofos y escritores franceses. Las nuevas ideas de la Ilustración le agradaban y quiso implementarlas en su nación para traer progreso. Por ello fue admirado por Voltaire, quien le llamó el Salomón del Norte. Pero no por ello llevó una vida feliz o una vida llena de tranquilidad como generalmente se piensa de los reyes. Federico el Grande fue hijo de Federico I, al cual se le llamaba el Rey Sargento, por su severidad marcial. Federico I quiso convertir a su hijo en un excelente soldado y general. No podríamos decir que fracasó en ese intento, pero no sin causar en su hijo graves trastornos y daños que iban de lo físico a lo psicológico. Puesto que Federico II era aficionado a las artes y a la filosofía, algo que su padre consideraba afeminado. Cansado de la férrea disciplina de su padre y de los maltratos de éste, a la edad de 18 años intentó escapar hacia Inglaterra con algunos oficiales, pero fue descubierto y encarcelado durante varios meses, por ser acusado de deserción. Federico Guillermo también ejecutaría a todos los que tuvieron que ver con la huida de su hijo. El principal de ellos fue Hans Hermann von Katte, principal cómplice y amigo de su hijo, obligando inclusive a Federico a presenciar la ejecución de su amigo. Durante su infancia, Federico aprendería a hablar francés, lo hablaba tan bien que se comunicaba en ese lenguaje con su hermana mayor, y posteriormente en Sanssouci solo se hablaría en francés. De hecho, también hizo que su corte hablara en francés obligatoriamente, ya que este era un idioma de una sociedad elegante y de la cultura más avanzada de la época. Federico admiraba todo lo francés y despreciaba todo lo alemán. Escribió algunos libros precisamente en ese idioma, como su Tratado Juvenil anti-Maquiavelo, en el cual criticaba las intrigas y las estrategias para gobernar que el autor italiano había aconsejado o recomendado a los príncipes. Desde el inicio de su gobierno había intentado atraer artistas y sabios franceses. El primero de ellos fue Pierre-Louis Maupertuis, al cual puso al mando de la Academia de Berlín. Maupertuis se hizo de notoriedad por el hecho de haber demostrado que la Tierra se achataba en los polos, como Newton había determinado solo con cálculos matemáticos. Hizo que la ciencia llegara a Prusia, sobre todo las teorías y los descubrimientos de Isaac Newton. También llegaría a Prusia el médico Julien Offray de la Mettrie, quien publicó un libro llamado El hombre máquina, en donde defendía un enfoque materialista del ser humano, calificándolo de una concepción atea. Otro de los que llegarían a Berlín para formar parte de su colección de pensadores, filósofos y pillos sería el marqués de Argens, quien escribió un libro pornográfico titulado Teresa Filósofa. Pero el más destacado de todos ellos era el polémico filósofo Voltaire.
quien llegaría a la corte del rey Federico en 1750, después de la muerte de su amante, la marquesa du Châtelet, permaneciendo en su corte durante 3 años. Para entonces Voltaire era el filósofo y escritor más reconocido de Francia y de Europa. Al irse de la corte del rey francés Luis XV, este exclamó: «Un loco más en la corte de Prusia y uno menos en la mía». Federico el Grande recibía en su corte a personas que habían sido perseguidas por sus ideas. Muchos de ellos llegaban a refugiarse a Prusia, defendiendo de esta manera las libertades, la de expresión y la de pensamiento. Generalmente el rey cenaba con aquellos sabios y pillos. Después en la sobremesa se dedicaban a hablar por horas sobre los más variados temas en un ambiente de armonía en el que no había censura. Todo estaba permitido, todo excepto las mujeres. Algunos aluden a esta negativa de permitir al género femenino en el palacio por el hecho de que trivializaban la conversación, pero en realidad sucede simplemente que a Federico no parecía interesarle su compañía. Voltaire diría al respecto: «Nunca entraban en el palacio mujeres ni sacerdotes. En una palabra, Federico vivía sin corte, sin consejo ni culto». Voltaire se convertiría en su chambelán, ayudándolo a mejorar su poesía y sus escritos, proponiéndole temas para que puliera su talento literario. Pero la relación entre ambos pronto se volvió difícil, diciéndole a Lemaitre: «El rey me envía su ropa sucia para que la lave», hablando sobre esta labor que tenía de mejorar los textos que el rey le enviaba. Lemaitre le contó al rey la opinión que tenía de él Voltaire, a lo que respondió: «Solo lo necesitaría un año más, se exprime la naranja y se tiran las mondas». Sin embargo, Voltaire no permanecería ese año más en la corte del rey Federico el Grande, escapando de Berlín, cosa que disgustó al rey Federico, ya que detestaba perder piezas de su colección, sobre todo una tan valiosa. En su ida, Voltaire se le ocurriría escribir un diccionario para reyes, en el cual diría: «Si un rey te dice mi amigo, en realidad quiere decir mi esclavo. Si te dice quiero cenar contigo, en realidad significa me reiré de ti esta noche». Más tarde escribiría unos versos desengañados sobre Federico, comenzando con: «Oh Salomón del Norte, oh rey filósofo, cuya sabiduría contempla el universo entero». Aún con todas estas desavenencias, Voltaire restablecería sus relaciones con Federico, enviándose una rica correspondencia. Más de 700 cartas fueron intercambiadas entre ambos personajes. Después de ser abandonado por Voltaire, el rey se volcaría más sobre su carrera militar, aunque nunca la había descuidado del todo, ya que en 1740 había invadido Silesia en una guerra de sucesión en Austria que duraría 8 años. En ese conflicto demostraría su habilidad no solo militar, sino también diplomática, firmando en 1748 la paz de Aquisgrán, en donde conservaba Silesia. En 1756, al inicio de la Guerra de los 7 años, la emperatriz de Austria, María Teresa, quiso recuperar el territorio de Silesia entrando en guerra con Federico II. Federico el Grande entonces libraría las batallas por las cuales sería conocido: la batalla de Rosbach, en donde derrotaría la fuerza combinada de Austria y Francia, y la batalla de Leuthen, su más grande logro militar, admirada esta batalla y estudiada por el mismo Napoleón como un ejemplo de cómo debe de librarse una batalla con ingenio y movimiento. La batalla de Leuthen fue insigne por el hecho de que las fuerzas austríacas eran muy superiores en número a las prusianas, y aún así Federico lograría una victoria magnífica en condiciones muy difíciles. Sin embargo, los rusos también entrarían en la guerra en contra de Federico, tornándose la situación en su contra. Los rusos llegarían hasta Berlín, pero por un afortunado golpe de suerte, la emperatriz Isabel de Rusia moriría y llegaría al trono Pedro III, quien era admirador del rey Federico, de modo que tomó la decisión polémica y nada popular de regresar el territorio prusiano ganado al rey Federico y buscar una alianza con él en contra de sus antiguos aliados, los austríacos y los franceses. Federico el Grande compartiría sus ideas sobre la política y sobre el soberano en sus escritos, en específico en su ensayo sobre las formas de gobierno, escrito en 1777, en donde decía que el Estado gobernado por el príncipe debía de ser para la sociedad lo que la cabeza es al cuerpo. Su gobierno se caracterizó por la tolerancia religiosa, recibiendo en sus tierras a los protestantes perseguidos de Austria por los católicos, además de permitir que los judíos pudieran enseñar. La ley debía de proteger a los más débiles.
convirtió a Prusia en una potencia militar, teniendo en aquel entonces 6 millones de habitantes, de los cuales 195.000 serían soldados del ejército prusiano. Algunas de las reformas ilustradas de Federico el Grande sería la posibilidad de que las clases menores de origen no aristocrático pudieran llegar a ocupar la judicatura o algunos puestos burocráticos. Retomó el sistema judicial y practicó la tolerancia religiosa. Federico el Grande, al igual que Marco Aurelio, fue señalado por ser un rey filósofo, de acuerdo a la descripción que Platón hacía de un gobernante notable. Por ello, Federico el Grande era conocido también como el rey filósofo, el rey músico, el rey masón o el viejo Fritz, o en alemán, Alte Fritz. Todas estas acciones le hicieron ganarse el mote del Grande, o der Groß en alemán, duplicando durante la Guerra de los 7 Años el territorio de Prusia. Históricamente Austria había sido epicentro del mundo germánico y ostentaba la posición de Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, el desarrollo de Prusia como una potencia económica, militar y cultural le hicieron casi arrebatarle el título a los austríacos. Los historiadores alemanes del siglo XIX consideraban a Federico el Grande como el modelo perfecto de guerrero y de gobernante, alabando su liderazgo, así como su eficiencia administrativa, su deber al gobierno y su capacidad por construir una Prusia capaz de asumir un papel principal y preponderante en Europa. Los nazis lo admiraban al igual que Hitler, pues consideraban que Federico era el antecesor de Hitler como líder fuerte de Alemania. Desde el principio tuvo problemas y se opuso a su boda con la princesa Isabel Cristina de Brunswick-Bevern, una mujer protestante emparentada con la casa de los Habsburgo, contándole a su hermana Guillermina que, si lo obligaban a casarse con ella, se suicidaría. Diría que no podía existir ni amor ni amistad entre ellos. Apenas pudo, se deshizo de ella, alejándola de la corte. Declararía a su hermano Augusto Guillermo como su sucesor, al no haber tenido hijos con su esposa. Esta falta de herencia hizo que el hijo de su hermano, su sobrino, Federico Guillermo, tomara el trono de Prusia una vez Federico murió en 1786. Las ideas conservadoras del nuevo rey hacen que el progreso y las reformas ilustradas que obtuvo Prusia durante el reinado de su tío diera marcha atrás. Su habilidad militar lo hace posicionarse junto con personajes históricos de la talla de Alejandro Magno y Julio César, e inclusive con Napoleón. Federico era tan admirado por este último que cuando Napoleón visitó su tumba en 1807, expresaría: "Si él estuviera vivo, nosotros no estaríamos aquí". Tanto Napoleón como Federico serían referenciados ampliamente en la obra de Clausewitz, El arte de la guerra. El mismo Federico escribiría tratados de guerra, hablando de la movilidad, la estrategia, la táctica y la logística. Una de sus estrategias preferidas era la falange oblicua, o conocida también como orden oblicuo, utilizado para cuando uno de los ejércitos se enfrenta a otro que lo supera en número. Esta táctica era utilizada desde la antigua Grecia. Constaba de lo siguiente: la mayor parte del ejército se posicionaba en uno de los flancos, reduciendo el número de efectivos en el centro y en el otro flanco. Esto se hacía con la idea de que el flanco con mayor cantidad de soldados pudiera destruir el flanco enemigo, para posteriormente atacar el centro y el otro flanco, barriendo hacia el enemigo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Federico moriría en su palacio de Sanssouci el 17 de agosto de 1786, en soledad. Su círculo de filósofos y de artistas fueron muriendo y dejándolo, sin que éste quisiera encontrarles reemplazo. Fue enterrado como lo había dejado en su última voluntad, en su palacio amado de Sanssouci, pero muchos años después, en 1991, puesto que su sobrino no respetó su voluntad y lo enterró primero en la iglesia de la guarnición, junto a su padre en Potsdam. Esta fue una breve semblanza de la vida de Federico II el Grande y de sus campañas militares, las cuales lo convierten en uno de los más grandes estrategas y generales que hayan existido, asimismo en un estadista notable y en un artista así como filósofo, un monarca completo que más que un rey era un líder, luchando codo a codo con sus soldados y dejando tras de sí un estado prusiano fuerte y progresista, que desgraciadamente no continuaría con sus ideas y sería derrotado en el futuro por su gran admirador, Napoleón Bonaparte. Sin embargo, Federico sigue siendo una imagen apreciada por los alemanes y admirada por los mismos, dejando un recuerdo imperecedero y un legado innegable. Sin más que añadir al respecto, ahora es tu turno de comentar tus impresiones. ¿Sabías de la vida de Federico el Grande de Prusia?
¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que Federico es el rey filósofo o cercano al rey filósofo que Platón profetizó? ¿Crees que las cualidades de Federico deberían de ser las cualidades no solo de un monarca, sino de cualquier gobernante? Si el video fue de tu agrado o te resultó de utilidad, por favor deja un like y compártelo con quien quiera saber más de Prusia y del rey Federico II. Sin más que decir, me despido desde el Palacio del Rey. Nos volveremos a ver muy pronto en el Palacio de Sanssouci.